muchísimas gracias por invitarme aquí, Nunca había estado en este centro educativo tan bueno. Bueno, famosísimo. Y entonces el caso era alguna consideración acerca de qué tiene que ver Abraham con nosotros, ¿no? Y bueno, el caso es que cuando hablamos del año de la fe, cuando hablamos de la fe, pues se plantean muchas cuestiones, ¿no? Hace poco unos universitarios me planteaban si la fe complicaba o si complicaba la vida. Y, hombre, bueno, y nos podemos plantear mil cuestiones, ¿no? Pero me parece que cuando hablamos de la fe, incluso en la misma, en el espíritu, ¿no?, de aquellos universitarios que planteaban como tema, ¿no?, para una sesión con ellos, la cuestión de la repercusión que puede tener la fe en mi vida como algo que la hace complicar, ¿no? O sea, algo que no te deja, casi como si la fe fuese un aspecto que uno introduce casi artificialmente en su propia existencia y que al final no te deja vivir muy bien como tú quieres y como tú eres, sino que debes tener siempre en cuenta como unas tablas, ¿no?, o unos reglamentos o unas afirmaciones que son un poco ajenas a ti, y entonces tienes que colgártelas sobre tu espalda e ir condicionando tu existencia a ese elenco más bien postizo, podríamos decir, ¿no? Postizo o ajeno, ¿no? Ajeno a uno. Pues en el mismo espíritu de ese planteamiento, me parece que lo que late es como un alejamiento de lo que significa realmente la fe, creer. Bueno, yo voy a exponer unas ideas que se me ocurren y tal, y luego si queréis pues comentamos, porque a ver si estáis de acuerdo o no, o por matizar o por contrastar, ¿no? Porque siempre se aprende contrastando. Pero entonces claro, ¿qué es la fe? ¿Y en qué consiste creer? ¿Realmente complica la existencia? Porque existe una posibilidad, ¿no?, que complica, o complicar es como enmarañar, ¿no? O sea, otra posibilidad sería que lo contrario a complicar, que es explicar, ¿no? O sea, más que como introducir y plegar más, porque esto viene de pliego, ¿no? De complicar viene etimológicamente de pliego, una realidad que está plegada, ¿no? O sea, que no es evidente, que no accedes a ella de un modo directo, y más bien sería como explicar, es decir, en aquello que está plegado, desplegarlo, ¿no? Y quizá la fe, más que complicar, puede explicar, ¿no? Es aunque me parece que realmente, y es lo que me parece que podemos llegar al final, que más que complicar o explicar, lo que hace es implicar, ¿no? Pero casi como que te introduces en el pliego de los pliegues de la existencia, ¿no?, en la que vivimos, en las que hay muchas cosas que nos cuadran, otras que no,
hay muchas dimensiones o áreas que no nos resultan evidentes que están ahí. Entonces es introducirse en un pliego, ¿no? Y desde ahí dentro vives dentro de esa nueva realidad. Me parece que lo que más nos puede ayudar, por lo menos a los cristianos, es referirnos, bueno, a los cristianos y a todos los creyentes del monoteísmo, ¿no? Tanto, bueno, no sé si en el mundo musulmán también, en el mundo islámico, en el judío y indudablemente en el cristiano. Lo que nos puede ayudar para entender un poco más en qué consiste el hecho de creer, sobre todo a los cristianos, es remitirnos al origen, ¿no? Como siempre, ir al inicio, ir al momento en el que empieza, la fe en el Dios vivo. La fe en el Dios vivo. Y el punto de inicio, el punto de arranque de la fe cristiana lo protagoniza una persona que tiene una importancia cósmica, por decirlo de alguna manera, no tiene una importancia extraordinaria en la historia y que nos implica, ¿no? Y que es la persona de Abraham. Abraham, lo que él vive, podríamos decir que es una de los momentos importantes de la historia humana, ¿no? Uno de los momentos más importantes de la historia humana, sin ninguna duda. Quizá yo los compararía, bueno, algunos teólogos lo hacen y bueno, lo entiendo, a esos momentos como el de la creación, el momento de la creación, en el momento de la creación hay una intervención de Dios, ¿no? en el tiempo y en el espacio, ¿no? O crea el espacio y el tiempo. Es decir, crea nuestro mundo, nuestra realidad. Por eso es fundamental en nuestra existencia la creación, ¿no? Porque quizá otro momento importante es el de la encarnación. O sea, cuando no solo Dios ya entra o crea, ¿no? la materia, el espacio, el tiempo, sino cuando Él toma parte, ¿no? del espacio y del tiempo. Él entra en el seno de una joven en la tierra de Israel, pues él bueno, es extraordinario, o sea, como contactos, ¿no? Entra Dios en contacto con la existencia y con la humanidad, y él forma parte de la existencia. Y quizá el tercero, que se da entre uno y otro, es la persona de Abraham. Porque en esa relación Dios y nuestro mundo, pues uno es la creación, otro cuando él forma parte, y el tercero es la primera vez que tiene un contacto directo con un ser humano. Un contacto directo. Se pone en relación y emite un discurso, emite una voluntad, un mensaje explícito a un ser humano. Y ese es Abraham. Por eso Abraham va a ser el padre de la fe, pero es la figura, la persona reconocida tanto exacto por el Islam. Bueno, es el fundador del monoteísmo. Bueno, o sea, todas las religiones que le precedieron y que le acompañaron en los pueblos vecinos y durante también mucho tiempo eran politeístas, ¿no? Pero Abraham es el fundador, es el iniciador de un monoteísmo, ¿no? Del monoteísmo.
Por eso es una figura central en las religiones monoteístas, en el judaísmo, en el islam, en el cristianismo, porque él es el receptor de la primera comunicación expresa de Dios con los seres humanos. Estamos ante una persona de mucha trascendencia, y que en los planes del Creador, en los planes de Yahvé, de Dios, bueno, pues es imprescindible. O sea, es una persona con la que cuenta, con la que inicia un nuevo modo de entablar relación. Y cuando Abraham es llamado por Dios y tiene ese primer contacto, el libro del Génesis recoge aquella primera comunicación, ¿no? Y dice en el capítulo 12, dice lo siguiente: el Señor le dijo a Abraham, dos puntos, este es el mensaje. Deja, la primera vez que habla, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y entonces continúa: Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Ese es el texto, ¿no?, del Génesis, en el que se nos cuenta. Claro, este texto es trascendental, ¿no? Y tiene dos partes. Claramente hay en estas palabras de Dios hay dos núcleos, ¿no? La primera es: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Claro, lo que está diciendo está diciendo un rasgo fundamental de la fe. ¿En qué consiste creer? Pues en primer lugar en: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Por lo tanto, primer elemento de lo que le exige Dios a Abraham es, podríamos decir una palabra, ruptura, ¿no?, o separación. Hay que tener en cuenta que Abraham vive en un pueblo, tiene unos padres, vive en la casa de su padre, vive en la tierra con sus parientes, y lo que le pide Dios a Abraham es: rompe con lo anterior, y te vas a desplazar a un sitio donde yo te voy a decir, ¿no? Vete a la tierra que yo te mostraré, ¿eh? Es decir, rompo con lo anterior y me voy a una tierra nueva, ¿no? Es decir, deja lo conocido, lo que podríamos decir, lo que es tuyo, casi, fíjate, de algún modo, de alguna manera, deja tus raíces y trasládate a un lugar que es nuevo, que es desconocido, del que tú no sabes nada, pero yo te mostraré. Bueno, pues este éxodo, esta ruptura con lo anterior, es característica del hecho de creer. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, también en algún libro sagrado, Josías le dice: al otro lado del río Éufrates, allí en la Mesopotamia, ¿no? Porque Ur, que de donde él sale, está en Mesopotamia, dice: vinieron antaño vuestros padres, Terah, padre de Abraham y de Nahor, sirviendo a otros dioses. Él hasta ese momento tenía sus dioses, ¿no?, los dioses de su pueblo, los dioses que le habían dado. Pero es romper
romper con la religiosidad y con las creencias de los tuyos, ¿no? Esta ruptura es fundamental, porque creer significa romper con la forma de ver de los míos, la forma de entender de nuestro mundo, la forma de comportarse de los de mi mundo, la forma de pensar de los de mi mundo. O sea, yo tengo que romper con podríamos decir casi con el sentido común de los humanos, ¿no? Tengo que romper con o sea, cuando Dios le pide eso a Abraham, o a nosotros entendemos que queremos creer, yo tengo que dejar de hablar como hablan los demás, tengo que dejar de pensar como piensan los demás, tengo que romper con todo ese mundo heredado. Fijaros que cuando y la ruptura es el primer rasgo, sin ruptura no hay fe. Claro, San Pablo le da una importancia muy grande a Abraham, ¿no? Y él remite en sus cartas, remite muchas veces a él, ¿no? Y dice, por la fe, dice en la carta a los hebreos, por la fe respondió Abraham al llamamiento de salir para la tierra que iba a recibir en herencia, y salió sin saber a dónde iba. Una de las características importantes, ¿no? O sea, no saber a dónde voy. Cuando yo creo, no sé dónde voy. Filón de Alejandría, él que es de Filón, pues le tenemos muchísimos, Filón, ¿no? Tenemos muchísimos escritos, que porque escribió de todo y una persona muy erudita y que viajó y conocemos mucho del pueblo judío porque es uno de los grandes de los que nos han hecho conocer mejor todo el mundo, la vida y el pensamiento judío. Muy buenos días. Y Filón dice, Abraham es el símbolo del alma que deja las cosas visibles para ir al encuentro de las invisibles. O sea, fíjate que dejar lo visible para ir a lo invisible. Luego, Gregorio de Nisa, uno de los padres de la Iglesia, dice, Abraham partió sin saber a dónde iba. Y es precisamente porque no sabía a dónde iba, por lo que sabía que estaba en el buen camino. Porque estaba seguro entonces de no guiarse por las luces de su propia inteligencia, sino de ser guiado por la voluntad de Dios. Lo característico a lo largo de la historia, en el pensamiento se van dando pasos interpretando o explicitando lo que está contenido en el comportamiento de Abraham, ¿no? Dice, no sabe a dónde va. No sabe a dónde va. Dice, pero lo que le hace precisamente porque no sabía a dónde iba es por lo que él sabía que estaba en buen camino. O sea, no saber es lo que le lleva a la seguridad. La seguridad precisamente se la da en que ya no soy yo, dice, porque entonces no guiarse por las luces de su propia inteligencia, o sea, el no guiarse por la propia inteligencia, es lo que le lleva, sino que porque estaba seguro entonces de no guiarse por las luces de su propia inteligencia, sino de ser guiado por la voluntad de Dios. O sea, la voluntad de Dios es la que me va a guiar. Y más todavía Pascal, ¿no? Ya después de muchos siglos, cuando se convierte, dice que se convierte al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no al Dios de los filósofos y de los sabios. Es decir, que
Pascal, él es consciente de que al seguir, al empezar a creer en el Dios, en Yahvé, en Dios, él no está yéndose al Dios de los sabios, ¿no? Al Dios de los que me pueden demostrar, al de los filósofos, sino que me voy al Dios de Abraham, a ese que habla, que está vivo, ¿no? Y que establece una relación. O sea, que casi como que no es el que yo alcanzo por la inteligencia, o sea, sino que me voy al Dios vivo al Dios vivo que hace promesas, o mejor dicho, que hace la promesa a Abraham. A ese es al que yo voy. Fijaros que no me... Cuando Pascal se convierte, abraza la fe, pues no lo hace por la seguridad que le dan los pensadores y los teólogos, sino que lo que le decide es la promesa que Dios ha transmitido él a Abraham. Muy importante. Y que luego en la vida, en la historia de los hombres, pues con Isaac y Jacob tiene unas intervenciones y va concediendo esa promesa. Kierkegaard, ¿no? Y el modelo del pensador es Abraham. El modelo del pensador, ojo, O sea, aquí pondríamos el... Sí, bueno, lo he dicho. Al que hace la promesa. El modelo del pensador es Abraham, el padre de la fe, y no Sócrates. Para Abraham la fe era una nueva dimensión del pensamiento, que el mundo no había conocido todavía, que no encontraba su lugar en la conciencia ordinaria y que hacía saltar las verdades constrictoras de nuestra experiencia y de nuestra razón. Abraham, lo que él nos enseña, es padre en la fe y se entiende con Dios, porque no es como Sócrates, que va a reconocer la verdad de la existencia y tal, sin más, sino que él descubre una nueva dimensión del pensamiento. Una forma de pensar, de alcanzar la verdad, que es distinta y que había sido desconocida hasta el momento. En la conciencia ordinaria no estaba presente esa dimensión nueva de entenderse de Abraham, ¿no? Ahora lo que va a hacer es hacer saltar por los aires las verdades de nuestra experiencia y de nuestra razón, ¿no? Verdades que son constrictoras, o sea, que van constriñendo la existencia, ¿no? Pues lo que me dice la experiencia, lo que me dice la razón, el pensamiento, bueno, pues todo eso de alguna manera nos constriñe, ¿no? En la vida, nos oprime, Y entonces Abraham es la persona que encuentra y que vive por primera vez una nueva forma de pensar, ¿no? Que rompe con la dictadura o con la imposición del pensamiento que solo se apoya en la experiencia y en la razón. Fuera de eso, ¿no? Él más bien va a hacer lo contrario. Él se va a romper con todo eso para irse a un sitio nuevo. Un sitio nuevo desconocido para él, ¿no? Hedin dice: el modelo del cristiano no es la princesa enviada al exilio que aspira al retorno. El modelo del cristiano no es la princesa enviada al exilio que aspira a ver si puedo volver, ¿no? Pues me he exiliado de la vida con Dios, de la vida en plenitud, tal, y entonces a ver si consigo yo, mediante la fe, soy capaz de volver a ese castillo, ¿no? Ideal, ¿no? Al paraíso, ¿no? Más bien dice, es Abraham que se pone en marcha. El modelo del cristiano no es la princesa enviada al exilio que quiere volver, ¿no? Es Abraham el modelo que se pone en marcha hacia un país desconocido que Dios le mostrará. Bueno, pues más o menos
esto recoge bastante bien el primero de los rasgos de lo que significa creer. O sea, creer es romper y separarse con lo mío, para estar dispuesto a vivir teniendo como aspirando y teniendo como algo, como lo que me da seguridad, lo desconocido, lo invisible, lo que no sé, el que me va a guiar una voluntad que no es la mía sino la de Dios, y a mí lo que me da alimento y fuerza es la relación de un Dios vivo y una promesa que Él me hace. Bueno, pues más o menos esa es lo primero que está contenido en el acto de creer, ¿no? Ruptura, separación. Y como segundo rasgo, es el de la segunda parte. La segunda parte de este texto dice: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Y entonces continúa: haré de ti una nación grande. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias en la tierra. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Canaán. Claro, la segunda parte es precisamente la promesa. O sea, yo rompo con lo conocido para irme a una realidad nueva que es, pero de esa realidad nueva yo no tengo nada en mis manos. Lo único que sé es que me está prometido, ¿no? Claro, la promesa que le hace a Abraham podríamos decir que tiene como tres elementos importantes, ¿no? El primero es que le dice que luego haré una... Lo primero es que le dice que va a ser una gran nación, una gran nación. Pero va a ser una gran nación, hay que tener en cuenta que su mujer era estéril, ¿no? O sea, y él era avanzado en edad, por lo que la promesa no se fundaba en nada razonable, ¿no? O al menos entonces va a ser una gran nación. La segunda parte de la promesa es que por un descendiente suyo va a llegar a la humanidad entera. Va a llegar a la humanidad entera. O sea, vas a ser una gran nación. Te bendeciré, haré famoso tu nombre, serás tú mismo una bendición. Y en tercer lugar le dice: Abraham vuestro padre gozaba esperando ver este día mío. Se salvarán todas las naciones. Todas las naciones. Se salvarán todas las naciones. Estas tres verdades están contenidas en la promesa. Ahora bien, de la promesa él no ve nada, pero sabe que se puede realizar, ¿no? Fijaros que cuando él recibe la promesa es muy interesante, pero no da tiempo a verlo, ¿no? Pero él se queda como invadido por un sueño en el sentido bíblico, y entonces se queda como apabullado cuando él es capaz de ver la promesa que Dios le ha manifestado, ¿no? Y cuando, por ejemplo, y luego esa promesa él no ve nada, pero por ejemplo cuando llega María, la Virgen María, en el Magnificat lo primero que dice es: mi alma se alegra, ¿no? Y bendice por las maravillas que Dios ha hecho. María ya ha visto algunas realizaciones de esta promesa, pues ha visto todo el comportamiento de Dios con el pueblo de Israel, la liberación, cómo ha crecido, lo ha liberado, cómo ha llegado a la tierra prometida, que emana leche y miel, y ya ellos pueden vivir en Israel. Y además ella ha conocido que bueno, está ahí
Se le ha anunciado ya la llegada de un Salvador, ¿no? De un Mesías, de un descendiente de Abraham, ¿no? Que ella parte de la promesa ya ha habido. Y lo que hace es, lo que ella reconoce, lo que reconoce María en el Magnificat es la realización de aquella promesa que Abraham recibió. Ya se ha dado en la historia, parcialmente, ha empezado. Cuando nosotros continuamos aquí en esta misma línea, podemos ir viendo realizaciones progresivas de la promesa de Dios, como ha sido pues la institución de la Iglesia, por la que el nuevo Israel ya va a llegar a la humanidad entera, todas las naciones podrán ser salvadas, y además todas constituyen una única nación, porque todos los hombres estamos juntos y estamos en una humanidad. Pero cuando yo digo yo soy cristiano, fijaros, me parece que lo que estamos diciendo es yo creo en la promesa hecha a Abraham, y en eso consiste la fe. O sea, creo que a lo largo de la historia y en cada uno de los años Dios va realizando la promesa hecha a Israel, que es la construcción o como el éxodo, ¿no? O la transformación de toda esta, de todos nosotros, que nos va constituyendo paulatinamente, poco a poco, en una única nación, en la realización del reino de Dios. No sé si me explico. O sea, es que es muy importante, porque creer realmente lo que significa es que yo admito, me sumo con Abraham a creer que eso que yo no soy capaz de constatar, sigue prometido por Dios y Él sigue dando pasos en la realización. O sea, estamos construyendo un reino. El cristiano es el que cree que está construyendo un reino de una única nación, en la que todos estaremos juntos con Dios, que es la realización de la Iglesia. O sea, si os dais cuenta, lo que Dios promete a Abraham es una iglesia. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, el funeral de Juan Pablo II, cuando estaban allí pues presidentes de todos los colores y de todas las ideologías, y estaban todos ahí en torno a un altar, todos unidos, ¿no? Bueno, me parece que era una forma buena para visualizar lo que la Iglesia quiere, ¿no? Y lo que realmente es. O sea, la unión de todos los hombres en paz, y ahí no adorando a un solo Dios, pues porque algunos no compartían la fe, pero con una actitud y una aceptación, ¿no? Y allí estaba en medio la cruz. Pero fijaros, hay un texto que me parece muy logrado, ¿no? Que explica algo de esto. Dice, es preciso ahora Dios continúa haciendo estas grandes obras en el mundo y nosotros no las vemos porque no estamos atentos. Es preciso que escuchemos la llamada de Juan Bautista: entre vosotros está ese que no conocéis. Ese que no conocéis. Ese está entre vosotros. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. O sea, es que muchas veces no somos capaces de ver la realización de la promesa de Dios entre nosotros. Cómo se va instaurando Yo como sacerdote creo que los sacerdotes presentes, me parece que a veces tenemos algo de ventaja, ¿no? Pues porque sí que ves muchas veces cómo se realiza la promesa de Dios en las personas, ¿no? Y cómo se va agregando, ¿no? Os podría contar luego, el pasaje se me está haciendo tarde, pero algunos ejemplos. Pero aquí seguimos con el texto. Es preciso que el Espíritu Santo, que realiza estas grandes obras de Dios, nos conceda la inteligencia de ellas. Y más allá de la historia aparente, nos introduzca en la contemplación de la historia verdadera. Ojo, porque muchas veces vivimos en la tontería, o sea, vivimos en la superficialidad, pero no hablo de la superficialidad en el sentido así como... vivimos sin ver la verdadera trama de la historia. O sea, bueno, lo que nos cuentan los periódicos está bien, podríamos decir que es divertido. Pues que cambian cosas, tal, no sabes qué va a pasar, es imprevisible, el ser humano hasta dónde puede llegar, y ese tío, pero cómo hizo eso y tal. No, pero y a ver qué decide. Pero es más o menos como un juego, ¿no? O sea, ese es el juego.
que está ahí sobre la superficie, sobre el tapete, ¿no? Ahí como se mueven unos muñequitos y tal, pero la verdadera historia, la verdadera trama, es interior a aquello. Yo muchas veces he dicho, porque es que lo creo realmente, que la verdadera historia de la humanidad se escribe en los confesionarios, porque es en los momentos en los que las almas, ¿no?, y las conciencias se rehacen, se revitalizan, se rebelan contra las fuerzas del mal, donde Dios entra. Bueno, la verdadera historia se escribe en los confesionarios, ¿no? Creo que hay que pedir al Espíritu Santo que nos conceda la inteligencia de ellas, y más allá de la historia aparente, nos introduzca en la contemplación de la historia verdadera. Estas obras, escondidas a los ojos de la carne, son las que el Espíritu realiza en los sacramentos, que continúan en medio de nosotros las grandes obras de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. De la misma manera que Dios liberó a su pueblo de Egipto en la primera Pascua, de la misma manera, lo mismo que liberó a Cristo, en la primera Pascua, lo mismo que liberó a Cristo de la muerte en la segunda Pascua, así en la tercera Pascua, la nuestra, libera del pecado mediante el bautismo a las almas cautivas. Hay una liberación, lo que vivió el pueblo de Israel cuando sale de Egipto, y los enemigos no consiguen alcanzarle, y ellos consiguen la libertad. Esa misma historia está ocurriendo este sábado o este domingo cuando ese niño se bautiza. Está ocurriendo la misma historia, es la liberación de la esclavitud y de la cautividad de aquel niño, que es capaz de introducirse en la libertad de Dios. Cuando yo voy mañana y me confieso, estoy viendo la misma historia, estoy viendo la primera Pascua, ocurrió en el tiempo temporal, ¿no? Y allí bueno, y ya está. Se liberó el pueblo y se liberó. Hay la segunda Pascua, cuando Cristo es liberado, Él resucita y se libera de la muerte, ¿no? Pero ahora mismo, hoy y mañana y pasado mañana y ayer y hace 5 días, ha habido liberaciones de las que de la que la primera Pascua era una figura, pero que ahora está llegando a nosotros. Yo, por ejemplo, he estado con 20 chavales en un asilo en la Semana Santa, en una casa de enfermos deficientes. Venían algunos que tenían fe, otros que no tenían, pero la tenían olvidada y tal. Y al final de los días, el último día, por ejemplo, alguno que se había confesado después de muchísimo tiempo y que apenas creía o no sabía ni si creía, pero al final me decía, muchísimas gracias, siento una paz, estoy muy tranquilo. Me ha cambiado la forma de vivir, y la forma de ver las cosas, me entiendo de otro modo, me decía. ¿Qué es eso? Sino la acción, el cumplimiento de la promesa de Abraham hecha en una persona más, ¿no? Pero es la construcción del reino. Esa persona se ha agregado a esa gran nación. Esta gran nación va construyéndose, va agrandándose, va realizándola a Dios de un modo invisible, pero real en las vidas de las personas, ¿no? En los sacramentos. Y continúa, así mediante la Eucaristía glorifica continuamente entre nosotros al Padre. Toda esa adoración, ¿no?, del pueblo de Israel que le canta con salmos y que mediante el sacramento de la Eucaristía nosotros nos incorporamos a todo ese canto. Y la glorificación, el grito, ¿no?, de alabanza de esa gran nación, de esa humanidad entera, se actualiza, se vuelve, se prolonga. Es que es el mismo. Se prolonga en la Eucaristía de hoy, en la misa esa, en un pueblo en el que a lo mejor hay 5 viejas. Son cosas mucho más grandes que las que el mundo admira. Son realidades más grandes que las victorias y las revoluciones, que las invenciones de los sabios y las creaciones de los genios de arte. Tanto que el orden de la caridad vence al de la carne y al de la inteligencia. Estas obras de conversión, de santificación, de divinización de los hombres,
son las que Dios lleva a cabo en el secreto de los corazones. De este modo, en el secreto de las vidas escondidas se edifica en la caridad el cuerpo incorruptible de Cristo, que es el único que resistirá el fuego del juicio cuando la paja de todas las obras humanas se convierta en humo, porque solo el Espíritu crea la incorruptibilidad. Pues me parece que ¿qué tenemos que ver con Abraham? Tenemos que ver todo. O sea, pero todo. O sea, no estamos más que... Lo nuestro es como una de las viñetas, podríamos decir, mi vida es una de las viñetas de la historia de Abraham, la que empieza con él y Dios y Dios va realizando, gracias a su sí y gracias al sí de muchos otros, gracias al sí, a la confianza de María y de tantas personas a lo largo de los siglos, ¿verdad? Y que ahora gracias a mi sí que va construyendo él el reino. Por eso, fijaros qué formulación más interesante. La promesa es esto: esta manifestación de un designio irrevocable, o sea, Dios tiene un designio irrevocable, que es la realización de su promesa. Eso Él quiere como sea, necesita conquistar a la humanidad, porque es Padre y nos quiere, y toda, podríamos decir, así como que toda su existencia, hablando humanamente, de Dios, es que está volcada en la realización de un amor que no puede dejar de amar y de conquistar, y que no quiere otra cosa más que la vuelta de toda la humanidad unida a Él, porque es que nos necesita. O sea, como la aspiración de un padre o de una madre es, como sea, reunir a mis hijos. Y más cuando hay alguno que está o sea, es que no quiere otra cosa. O sea, la realización de la familia. Bueno, pues el deseo de Dios es, bueno, la promesa que Él hace es la realización, podríamos decir, del sueño de Dios. Por eso Abraham es un gran confidente de Dios. Es al que le transmite su verdadero, su íntimo deseo, ¿no? Y dice, la promesa es esto: esta manifestación de un designio irrevocable, donde la ley se apoya más allá de la experiencia sobre una realidad más estable que las evidencias sensibles, puesto que está fundada sobre la fidelidad misma de Dios. ¿Qué es ser cristiano? Creerme que Dios es fiel. ¿Y qué es fiel en qué? Al cumplimiento de su deseo irrevocable, que es que yo quiero salvar al hombre. Entonces, no, creer es muy serio. ¿Complica la vida? ¿De qué me hablas? O sea, en el sentido de los ministerios. ¿Pero de qué me hablas? Es que me da igual. O sea, es que el argumento no es la complicación, no es el argumento mío, el argumento de mi vida es realizar el reino. Pero como sea, o sea, yo gasto todas mis energías, todas las energías de mi existencia en la realización del reino. O sea, en que la promesa y el deseo de Dios se realicen. Y por eso los cristianos, no existe el cristianismo, el Papa lo ha recordado hace poco otra vez, ¿no? Bueno, en sus pocas intervenciones que ha tenido el Papa Francisco, que la Iglesia no puede mirarse para adentro, porque es que se pudre, es que es infiel. Sería infiel a su promesa, sería no entender. O sea, el deseo que compensa que yo fomente de mi vida es conseguir que el reino se realice. Y yo me levanto para realizar el reino, y me acuesto para realizar el reino, y estudio para realizar el reino, o trabajo para realizar el reino, y todo lo que hago es para que el reino de Dios se instaure, ¿no? Y que llegue y que se extienda. O sea, que el deseo íntimo de Dios se haga verdad, se haga realidad. Entonces, eso es ser cristiano, eso es creer. No es, es que a mí, yo no sé, los sacramentos, ¿y por qué los sacerdotes se pueden ordenar o no, las mujeres? Muy bien, esos son batallitas casi, ¿no? O sea, pero creer es, Dios es fiel a su promesa. Y aunque yo no la veo realizada, bueno, gracias a Dios vemos bastante, porque a la verdad es que no veía nada. Nosotros vamos viendo cada vez más. Pero yo quiero incluirme e implicarme en esta línea de comportamientos humanos, que son comportamientos de fe, gracias a los cuales Dios puede, de un modo normal, ¿no? Podemos decir, ir realizando el gran deseo suyo, que es la promesa que hizo Abraham. Pues eso más o menos es lo que se me ocurre. ¿Queréis alguna...? ¿Qué papel tiene ahí eso que Scott Hahn señala como la alianza? Está relacionado con la promesa, la alianza entre
ya ve Dios y Abraham, representante de todos los hombres. Dios quiere implicar también al hombre, digamos, dándole participaciones arriba. Es decir, no es simplemente un hombre que recibe una promesa pasivamente, sino que establece una alianza con la cual eleva la vida del hombre casi por decir a su misma altura. Si claro, claro. Es que me da atención el libro este de Scott. El Cordero. Vale. No, el primero, el de Roma de Cebar. No. Claro. Hombre, claro, es que aquí es que cuando una persona, bueno, no me refiero a la depresión como enfermedad, ¿no? Que tal, ¿no? Pero cuando uno, a mí a veces me dicen, ¿sabes? Ojo, es que no me apetece nada, es que no sé qué hacer, es que me da igual, porque viajar, ya he viajado a todos lados y es lo único que me gusta, pero no puedo estar trabajando. Y lo demás, o sea, me faltan motivaciones, ¿no? La gente buena y con buenas notas y tal, pero vale. O otras personas, ¿no? Que los bajones o no sé qué. Yo creo que la existencia, cuando nosotros descubrimos nuestro verdadero protagonismo, que es incluirme aquí, o sea, es que me trasciendo, ¿no? O sea, es que yo ya sé para qué vivo, ¿no? Y no necesito palmadas en la espalda, bueno, las necesitan en un sentido. No necesito diversión, no necesito, o sea, yo lo único que necesito es realizar la promesa de Dios. O sea, el deseo de mi Padre Dios, quiero hacerlo. O sea, es que vive siempre intentando que Dios, hablando humanamente, ¿no? Pero que el deseo de Dios se cumpla, ¿no? Que es muy bonito, es una historia de amor. Claro, mi vida ya es una historia de amor. Mi vida es, joder, ¿ves cómo puede mi padre salirse con la suya, ¿no? Y mi vida consiste en eso, ¿no? O sea, yo la gasto en eso. Entonces, claro, es que es una dignificación brutal, porque es que yo a partir de este momento, cada día mío es una página de la Biblia. Claro. O sea, es que la Biblia no se ha terminado de escribir, o sea, o sea, la historia sagrada continúa con mi vida. O sea, yo estoy escribiendo la historia sagrada porque estoy dando son nuevos pasos de esa realización de la promesa. No, pero era siempre una pequeña, da la impresión un poco como que la razón queda un poco como al margen de todo esto. Ajá. O sea, hay un poco... Sí. Lo que pasa es que efectivamente muy buena observación. Claro, sí, siempre que se habla de algo, o al menos a mí me pasa, o sea, subrayas tanto un aspecto que los otros a lo mejor quedan. Pero indudablemente, no va a ser la razón la que me abra el camino del conocimiento de la promesa. A mí la razón lo que me dirá es, o sea, la razón tiene su papel, pero no es la última palabra. O sí que es la última palabra, pero depende cómo lo entiendas. La nueva dimensión del pensamiento, yo debo estar abierto como un ser racional a una nueva dimensión del pensamiento. Una nueva dimensión del pensamiento que significa que entiendo que la razón y la experiencia no es la única dimensión del pensamiento, sino que hay verdades que son suprarracionales. O sea, que yo no voy a conquistar mediante la razón. Hay una serie de verdades que no voy a alcanzar nunca razonadamente. O sea, verdades que no son razonadas. Pero en el sentido de que yo no voy a subir peldaño y peldaño hasta ellas, porque es que me voy a un mundo, o sea, a un mundo desconocido, que es el de Dios. Ahora bien, la razón tiene un papel fundamental, porque si Dios me ha hecho racional es porque quiere, bueno, que si yo le tengo que alcanzar a Él, pues que la razón juegue un papel. Pero no es el de lo que yo no razone o me demuestre yo no acepto, porque eso sería una cerrazón a una dimensión del pensamiento, es el racionalismo, ¿no? A una nueva dimensión del pensamiento. Pero sí que debo ver que lo que yo acepte sea razonable. Eso sí. O sea, que es razonable aceptar eso
que yo no he conseguido demostrar o conquistar solamente a través de la razón. Es decir, que si yo, subiendo los peldaños, no llego a esta verdad, ¿no? Por ejemplo, al cumplimiento de la promesa, ¿no? O a alcanzar en qué consiste la promesa, cómo va a ser eso, si mi mujer es estéril, luego le pide, al final tiene un hijo y le pide que mate a su hijo, o sea, son unos comportamientos que yo acepto, pero el único fundamento que yo acepto es el cumplimiento, o sea, la fidelidad de Dios. O sea, yo sé que este Dios es fiel. Ahora, yo el conocimiento de la promesa no lo acepto por la razón, sino que lo recibo. Pero, aunque la vía ascendente, ¿no?, de la razón no me va a llevar a él, sí que debo asegurar con la razón que esto es razonable. O sea, que esa promesa... ¿Y por qué es razonable, hombre? Pues porque se ha cumplido de este modo, se ha cumplido de este otro, Dios ha dado unas pruebas de su existencia en este, ¿no? O sea, sí que debe estar sometido a un más o menos, podríamos decir como que la razón tiene que dar el visto bueno, pero no me tiene que dar, pero no es la que me compra todo lo que yo puedo tener. O sea, yo compro cosas con el sentimiento, con la experiencia, con la intuición, con el ser persona, con el fiarme, ¿no? O sea, hay muchas cosas que yo no... Pero sí que la razón, luego una vez me la han comprado, la razón tiene que decir, ¿es razonable o no? Pues si no es razonable ya no es digno del ser humano tampoco, ¿no? No sé si... Yendo al origen de lo que has dicho, ¿no? Aunque me complique la vida, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero también no me la simplifica un montón esta última parte tuya, ¿no? Porque en el fondo lo de la unidad de vida, porque si toda mi vida al final no es el reino, ¿no? Claro. Y por otra parte eso que tiene que ver con la vocación, en el sentido personal, lo digo, porque sí, la alianza es con toda la familia, digamos, ¿no? De los hijos y tal, ¿no? El reino es de todas las naciones, ¿no? La voluntad de Dios es la voluntad de Dios. Claro. Pero lo que Dios quiere para mí, es que eso que has dicho de la confesión es tan bonito y tan profundo que acabo de ver ahí, cuando estábamos esperando, que el Papa actual dice que él se convirtió porque un día, en vez de hacer una cosa, volvió a su parroquia, había un sacerdote nuevo, le llamó la atención, se confesó con él, lo que has dicho de que es en una confesión como ¿no? Sí, La sustancia de la historia, ¿no? Y que entonces, al confesarse con él, de repente captó su vocación, el Papa actual. O sea, quiero decir que es verdad todo esto, ¿no? Pero también tiene un matiz, el matiz de lo personal, ¿no? De que Dios quiere tener una alianza conmigo especial, singular. No, un poco como la de todos, pero para mí es especial también. Claro, claro. Sí, o sea que del mismo modo que cuenta con Abraham para protagonizar y realizar la promesa en un momento concreto y en un ámbito concreto, con María, en otro, con Isaac, con Jacob, con cada una de las personas, cuenta con cada una de las personas para la realización de ese reino. Cuento contigo de este modo determinado, ¿no? O sea que las vocaciones personales están todas integradas en la realización del reino, o sea, integradas, están todas al servicio, sí, integradas, y al servicio de la realización del reino. Entonces, Dios llama a unos como padres de una familia, al otro le llama como un servidor, pero el ser padre de familia es, entiendo el papel, ¿no? o mi vocación, o mi existencia de padre de familia, como un modo concreto de realizar el reino, que es el mío y que nadie más que yo lo puede hacer, ¿no? Y que Dios cuenta con él. Y en cambio a otros nos piden que realicemos el reino, pues sirviendo a la familia y al reino de otro modo, ¿no? Que es con el sacerdocio o con la oración contemplativa. Y somos todos estamos felices de las otras vocaciones, porque es que todos estamos realizando la misma. O sea, lo más patético, ¿no? o muestra de situación de la enfermedad sería pues que querer que todo el mundo sea lo que yo,
o que no me gusten otras. A veces, pues está en institución de la iglesia, pero tú lo entiendes. Por ejemplo, hace poco me decía una vocación concreta, ¿no? Los religiosos que se dedican a vender libros, ¿no? En las Paulinas, que me decía un editor, el director de una editorial, me decía, pero yo no entiendo, que tampoco era muy creyente, pero yo no entiendo, o sea, una persona que se entrega a Dios para vender libros. Bueno, pero no hace falta que lo entiendas, o sea, él lo entiende, y ese es el modo de servir al reino, y me encanta. O sea, yo no tengo que entender las contemplativas, ni la viudez, no. O sea, pero lo importante es que cada uno haga una realización personal siguiendo la vocación, es decir, Dios, ¿tú cómo quieres que sirva tu reino? O sea, ¿cómo cuentas conmigo para esa realización? Entonces, ahí es donde la vamos realizando, ¿no? Podríamos seguir, pero hay que recoger ya los Entonces nos vamos. Pues la...